Como parte de este intercambio y de este trabajo en colaboración, ahora para este proyecto en Teotihuacán, tenemos el gusto de colaborar con dos investigadoras de la Universidad de Barcelona. Y una de ellas es la doctora Alessandra Pecci y la otra es la doctora Natalia Moragas. Ellas dos pertenecen al departamento de Historia de la Universidad de Barcelona, de Geografía e Historia es el nombre completo, y nos dimos cuenta de que este espacio, que está comprendido entre la pirámide del Sol y el río San Juan, había sido muy poco estudiado. Desde luego, el sitio arqueológico de Teotihuacán ha sido estudiado desde hace más de 100 años y tiene muchos estudios muy valiosos todos y en distintas partes de la gran ciudad. Pero este espacio, pues no sabemos por qué, pero no se les había dedicado mucha atención. Entonces nosotros encontramos que podía en este espacio ser parte de un barrio, y ese barrio podría ser por simetría uno de los que podrían formar un cuadrángulo que se complementa con Teopancasco, Tetitla, y el otro es Aventilla. Esos tres son más o menos simétricos y este sería la otra esquina que haría falta. No hemos podido demostrar que se trata de un centro de barrio, pero estamos trabajando en eso, estamos tratando de integrar la información y ese era uno de los objetivos planteados desde el principio de este trabajo. La colaboración consiste en que nosotros tenemos desde luego los equipos, la inversión que significa los equipos. Estos equipos, pues desde luego no se cobra por el uso de ellos y esa es una buena parte de la colaboración. Y los otros recursos se obtienen en España, a veces con fundaciones, a veces con ministerios, y lo que normalmente se paga son los viajes de nuestras compañeras que vienen a México y sus gastos de estancia y demás. En términos generales, no es un proyecto que pueda disponer de grandes recursos, pero con lo que hemos obtenido, hemos venido trabajando ya varios años y tenemos muy buenos resultados. Entonces, es un proyecto desde luego de muy buena voluntad, en donde el trabajo de todos es participativo y se comparten mucho de la información entre todos los participantes. Nuestra propuesta metodológica tiene que ver con el estudio del sitio arqueológico, pero desde la superficie. Aunque contemplamos la posibilidad de hacer algunas excavaciones, no es nuestro objetivo principal. Y nosotros en este momento ya hemos estudiado dos de los cuadrángulos marcados en el mapa de Milon, el norte 2 este 1, el norte 2 este 2. Eso significa una superficie de 500,000 metros cuadrados, que es medio kilómetro cuadrado. Y de esos, con técnicas geofísicas hemos estudiado poco más de 50,000 metros cuadrados, que no es poco. La verdad es de que es una cantidad bastante decorosa de superficie cubierta. Esta superficie se ha estudiado y tenemos indicios de la presencia de restos de muros bajo la superficie que ahora estamos pisando en este terreno. Y esos muros forman parte de lo que debieron haber sido conjuntos departamentales, estructuras que ya se colapsaron, que han quedado bajo la superficie y que podemos reconocer cuando menos parte de ellas y estamos tratando de reconstruirlas. La otra cosa muy interesante es de que tenemos datos geofísicos que provienen también del estudio con georradar. El estudio con georradar lo utilizamos normalmente para verificar la primera información que llega con los estudios magnéticos. Y entonces estos datos de georradar confirman en muchas ocasiones lo que es y informan también de la profundidad. La técnica de radar
pasa por los mismos lugares, o a veces seleccionamos los lugares por donde nos interesa pasar la técnica de radar, porque la técnica de radar verifica, te da datos de profundidad, y escogimos una de estas líneas que acabamos de hacer, porque tiene esta reflexión, esta parte de aquí, que se ve muy claramente una alteración de las capas normales en el subsuelo, y entonces eso será de interés, y más adelante lo tendremos que contrastar con los datos magnéticos, y esto pues nos va dando oportunidad de hacer una contrastación y una mejor interpretación de los datos. Entonces la combinación de las técnicas nos ayuda a interpretar de mejor manera los resultados. Sí, digamos que esto que estás ahorita viendo y documentando es el trabajo de adquisición de los datos. Es una revisión rápida, pero como dice el doctor Luis, luego en las tardes nos toca ya descargar la información, pues hacer un filtrado más o menos rápido para poder obtener la información rápido y tomar una decisión de qué es lo que se hace al día siguiente y qué áreas son las que nos interesan verificar. A lo mejor hay ciertas áreas, por ejemplo, estas zonas que se ven un poco más sin tanta contraste, sin tantas discontinuidades, bueno, a lo mejor no es tan interesante desde el punto de vista arqueológico, entonces enfocamos nuestros esfuerzos en zonas mucho más que tengan más información, y eso lo hacemos con los demás métodos para optimizar el tiempo de trabajo de campo. El río San Juan es todo un misterio. Desafortunadamente en este momento es un drenaje, y eso pues entristece mucho el panorama. Debió ser otra cosa, debió ser un río vivo, debió abastecer de agua a esta comunidad. Yo no sé si había otros recursos, no sé si llegaría a tener peces, crustáceos, ranas, plantas, no sé. Yo imagino que sí debió haberlos tenido, pero en este momento tenemos muy poca información sobre eso. También el hecho de que cruce la ciudad de Teotihuacán entre la Ciudadela y la Pirámide del Sol de manera perpendicular a la calle de los Muertos, pues es muy sugestivo de la importancia que debió haber tenido. Creemos que jugó un rol mucho más importante de lo que ahora podemos apreciar, y estamos tratando de entender qué ha pasado. Una de las cosas que es evidente en este momento es que a la orilla del río existen restos de estructuras arqueológicas que se han cortado, que han sido arrasadas deben ser crecidas de río, y esas crecidas de río debieron haber derrumbado parte de estas estructuras, y ahora solo tenemos la mitad de ellas. Y eso, pues sí, no ves cómo un río tan disminuido como el que ahora vemos pudo haberse llevado unas estructuras así. Creo que hay mucho trabajo por hacer, y hay mucho que aprender sobre esta relación del río con esta parte y con toda la ciudad, porque este río cruzó toda la ciudad y seguramente fue muy importante. Yo esperaría que pronto pudiéramos tener algo más de información sobre esto. Como parte del proyecto en el que estamos trabajando, he tenido la fortuna de ser de los primeros profesores que empezaron a dar clase en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la carrera de Antropología. Entonces, desde la primera generación del 2019, tuve la oportunidad de traerlos aquí a Teotihuacán, y junto con ellos el proyecto es del 2018. Entonces, con los primeros estudiantes en el 2019 empezamos a estudiar parte de los materiales de superficie que cubren las áreas de Norte 2, Este 1, Norte 2, Este 2, con precisamente hipótesis de que aquí encontraríamos el cuarto centro de barrio de Teotihuacán. Ya el doctor René Milón tenía ubicado un posible templo, fue la primera zona que se trabajó ahí con la Universidad de Barcelona, y fue a partir de ahí nos fuimos abarcando hacia el sur.
Este centro de barrio o templo que menciona Milón está muy cerca de la Ceramoteca. Entonces de ahí nos hemos ido yendo hacia el sur y más o menos al salir de la zona donde está el centro de barrio, posible centro de barrio, empezamos a estudiar los diferentes sectores de Norte 2 Este 1 y nos dimos cuenta de que hay diferentes tipos de estructuras que se van conformando alrededor de este sector. Y entonces justamente con los estudiantes lo que hemos hecho es estudiar los materiales en superficie y dependiendo del sector ha sido la hipótesis que hemos ido tratando de buscar. Entonces dentro de esto, por ejemplo, muy cerca de la Calzada de los Muertos, hay una zona que siempre ha sido plana y nunca se construyó ahí según la parte geofísica. Entonces propusimos que posiblemente sea un posible mercado. Entonces ahí una de las hipótesis a corroborar era qué nos decían los materiales en superficie, qué tipo de materiales podíamos encontrar, si eran materiales que habían sido usados o que habían sido, que eran nuevos y era parte de lo que se estaba pues intercambiando en el mercado. Entonces parte de esa problemática fue lo primero que se empezó a hacer y luego pasamos ya hacia la parte sur, muy al norte directo del río San Juan y lo que vemos nosotros en la parte geofísica, bueno, primero topográfica, es una serie de plazas rodeada de montículos y demás, pero con la geofísica lo que hemos estado viendo es que hay otro nivel por debajo que parece que son conjuntos departamentales. Entonces hubo un cambio en el patrón de asentamiento o en el patrón de uso del espacio. Entonces, justamente estudiando con gradiente magnético, con georradar, con el análisis de distribución de cerámica, tratar de ver en conjunto, de manera interdisciplinaria, para qué se pudieron haber servido los diferentes sectores. Se tiene la hipótesis de que junto al río y a partir de los valores que se han encontrado con geofísica, posibles almacenes asociados directamente con el río San Juan, donde llegaban los productos y ya sea que se almacenaron o que se fueran directamente al posible mercado. Ese es hipótesis, todo es hipotético porque hasta la fecha hemos seguido trabajando los diferentes sectores y una vez que la Universidad de Barcelona tenga el financiamiento, entonces seleccionaremos el lugar idóneo para hacer esta excavación. Y entonces, revisando los materiales, pues es muy interesante que dependiendo de cada uno de los sectores, por ejemplo en el que estamos trabajando ahora, hay mucho material de prestigio. Tenemos copaware, tenemos mucho naranja delgado, hay muchas miniaturas. Entonces, ese tipo de materiales que no nos ha salido en otro lado, hay materiales más monócromos y demás en otros sectores que pudieran estar más asociados a conjuntos departamentales. Y en esta ocasión estamos trabajando, al parecer, en una zona más posiblemente de élite, pero todo es dependiendo de esta distribución de materiales que estamos observando, ¿no? Otra de las cosas que se hace con los estudiantes es se toman muestras del suelo una vez que se trabajan los mismos espacios que se estudian con la geofísica. La misma retícula se utiliza para crear estos mapas de distribución cerámica y esa misma se crea para tomar las muestras para residuos químicos. Y estas muestras de residuos químicos lo que nos van a dar son la interpretación de posibles usos de los espacios. El río San Juan viene desde la parte norte y justamente debió haber seguido de frente, pero los teotihuacanos lo desvían justamente para que pase por el centro de, pues entre la Pirámide del Sol, la Ciudadela, y justamente atraviesa el barrio, por lo cual le pusimos Barrio del Río San Juan, por estar directamente asociado con el río. Y esta asociación que tiene con el río directa, pues nos hace pensar que pudo haber sido un barrio precisamente
en el cual se estaba aprovechando esta cercanía y donde se estaban intercambiando bienes, trayendo bienes, sacando bienes y precisamente la localización de un mercado en el cual también podían llegar estos productos. Todo ese tipo de cosas más o menos nos hace pensar que era una particularidad de este barrio, ¿no? La cercanía al río San Juan. Llamaba mucho la atención es que en este sector sería noroeste de Teotihuacán, de los 4 centros de barrio, en este sector nunca se había trabajado. Es una de las cosas muy interesantes. Y pues yo justamente en mi tesis doctoral me di cuenta de que más o menos haciendo Teotihuacán ortogonal, pues más o menos teníamos en distancia a la calzada de los Muertos aproximadamente 1500 metros y 1000 metros entre separación entre los centros de barrio. Entonces hay 1000 metros de separación entre La Ventilla y Tetitla y debería haber 1000 metros de distancia de Tetitla para acá y de aquí a Teopancasco. Entonces el punto que dio justamente era en este sector. Entonces por eso fue que se propuso buscar aquí ese centro de barrio. Y justamente Milón mencionaba ese centro de barrio allá. Desafortunadamente, como está la mayor parte del asentamiento debajo del pueblo actual, pues nos queda para poder trabajar más tranquilamente, que no esté tan destruido, pues en el interior de la parte arqueológica. Y afortunadamente pues está bastante protegida, casi no hay destrucción y podemos perfectamente hacer este tipo de estudios interdisciplinarios, que igual lo hacemos afuera entre las calles, porque lo mismo hicimos en Teopancasco, trabajar en las calles, trabajar en los parques, en espacios abiertos, entrar en los patios de las personas que nos dan el permiso. Se puede hacer, porque pues afortunadamente se mantiene bastante bien lo que está enterrado, ¿no? Y se destruye lo que está más superficial. Y bueno, aquí tenemos lo superficial más aparte de lo que está abajo, ¿no? Entonces tenemos varias capas de construcción que podemos reconocer a partir de la parte geofísica. Este es un instrumento que se llama gradiómetro. Hay diversas técnicas. Esta es una técnica magnética que aprovecha las propiedades que tienen los materiales que están construidos, muchos de los edificios en Teotihuacán y muchas estructuras arqueológicas, principalmente que son de roca volcánica. Estas rocas pues tienen propiedades magnéticas y estos instrumentos pueden detectar y son sensibles a cierto tipo de propiedades, que en este caso es la magnetización de las rocas. Hacemos otras técnicas, tenemos técnicas de georradar, técnicas eléctricas y también trabajan de una forma similar, aunque con propiedades distintas. Estas propiedades pues, son la velocidad de propagación de las ondas y la capacidad que tienen algunos tipos de rocas y sedimentos de conducir u oponerse a la corriente eléctrica. Entonces, estas técnicas, como les menciono, pues lo que hacen es hacer visible de alguna forma lo que está oculto. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, lo vemos a través de mapas que construimos a partir de los datos que podemos obtener al hacer un recorrido sobre la superficie. Este es un mapa que le decimos en crudo o raw, que es un mapa que no tiene un procesamiento significativo más que una interpolación. Hay un postprocesamiento que se hace después de este análisis, un primer análisis, y se utilizan algunas otras herramientas que es en el procesamiento de datos geofísicos, filtros principalmente, corrección por variación diurna, y en el caminamiento también. Algunas veces el caminamiento no es tan uniforme, entonces varía, se puede corregir todo eso. Aquí, bueno, esto lo representamos así, es una señal de bipolar, tiene un positivo y un negativo, los positivos en un color rojo y los negativos en un color azul, pero los dos componen un mismo objeto, es como un imán tiene un polo positivo y uno negativo. Entonces lo que vemos son las rocas, principalmente las rocas, material quemado, tierra quemada, y esto pues que nos muestra algunos alineamientos
que estos pensamos son culturales. Esto definitivamente es cultural, pero es material que está en superficie y entonces por eso es que se ve muy intenso. Lo que buscamos principalmente son este tipo de alineamientos que pueden ser en algunos casos teotihuacanos y otros van a ser posteriores. Entonces estos conjuntos, luego cuando se arma todo como si fuera rompecabezas, se puede ver que esto puede tener continuidad y puede estar reflejando pues muros, puede estar reflejando espacios que están delimitados principalmente con rocas y algunos material, como decía, quemado. Bueno, hemos visto que hay estructuras, principalmente cuartos, espacios abiertos, algunos son patios, sobre todo en la parte sur, la que está cerca del río San Juan, y otra zona que está más hacia la parte noroeste. Bueno, es una zona que tiene una ausencia de materiales arqueológicos y va variando con respecto a la posición en donde estemos. Entonces digamos que hay una concentración importante cerca del río San Juan de estructuras arqueológicas y como les decía, pues las podemos ver con estos instrumentos, no solamente con el gradiente magnético, sino también con el radar hemos podido detectar todas estas estructuras. Entonces el avance viene de una forma sistemática, sirven para ahorrar tiempo y bueno, ahorrar dinero y poder excavar en ciertas zonas que sean de interés, ¿no? Comprobar algunas, porque obvio no se puede excavar todo. Y bueno, si se excava, se tendría que tapar, se tendría que cuidar, entonces para esto muchas veces queda el registro nada más. Se sabe que existe ahí y queda el registro para en un futuro, bueno, si hay otros arqueólogos, se pueda comprobar y se pueda conservar ese patrimonio, ¿no?